Paz de Dios a todos los jóvenes que están escuchando en esta tarde esta enseñanza acerca de la guía juvenil. Jóvenes, en el nombre de Jesucristo quiero dar inicio a esta enseñanza, y la enseñanza del día de hoy de la guía juvenil es la lección número 4, titulada Las promesas de Dios a Abraham. Aquí su base se encuentra en Génesis 12 del 1 al 3, y quiero dar lectura para dar inicio a esta enseñanza en el nombre de Jesucristo. Génesis 12 versículos del 1 al 3. Dice así en el nombre del Señor, jóvenes, para dar inicio a esta enseñanza. Recuerdo, el título es lección número 4, las promesas de Dios a Abraham, con base en Génesis 12, versículos del 1 al 3. Voy a dar lectura. Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Bueno, estos son los 3 versículos de base, y vamos a explicar así brevemente. Quiero dilucidar el nombre de Abraham o qué significa Abraham, porque principalmente Abraham, aquí en los versículos, en el primero dice que Jehová había dicho a Abraham, no a Abraham. Entonces él principalmente se llamaba Abraham sin H, pero ya cuando se llama Abraham, entonces toma otro significado esa palabra, y significa padre de multitudes, para que esto reflejara la importancia de la promesa de Dios hecha a Abraham, que sería padre de multitudes. Pero en un principio Abraham se llamaba Abraham sin H, pero después Dios le agregó eso para hacerlo cumplir su promesa por medio de Abraham, padre de multitudes. Bien, entonces Dios le hizo muchas promesas a Abraham, y este patriarca tenía una relación muy íntima con Dios. Incluso la Biblia allí nos dice en Santiago capítulo 2 versículo 23 que por esa cercanía que tenía con Dios, él fue llamado amigo de Dios, Santiago. Y él y los descendientes de Abraham también recibieron grandes e importantes promesas de parte de Dios, que no solo Abraham sería bendito, sino toda su descendencia, ¿verdad? Bien, vamos a dar inicio a la guía. La guía inicia de esta manera, dice así en el nombre de Jesucristo. La comunicación de Jehová con Abraham se estableció a partir de la transmisión de una orden. Debería salir de su tierra, dejando la casa paterna, y dirigirse al lugar que el Señor le habría de mostrar. Al hacerlo, Jehová le informó que su propósito era hacer que de él naciera una nación, la cual sería grande, lo bendeciría y por ello sería fuente de bendición. Jehová haría que los que lo bendijeran fueran benditos, y los que lo maldijeran fueran malditos. En conclusión, en Abraham sería bendito todo el linaje humano. Bueno, aquí nos está diciendo este párrafo que en Abraham todas las naciones de la tierra serían benditas,
todos los seres humanos. Si bien es cierto, las promesas son para él y para su descendencia, pero finalmente Dios bendeciría todo el linaje humano, y todo eso fue llevado a cabo a través de la vida de Abraham, porque eso fue lo que Dios le prometió a Abraham. Ahí en Génesis 13:16 dice: y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, que si alguno podrá contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Entonces los descendientes de Abraham se multiplicarían en millones de personas. Entonces vemos pues nuevamente que Dios le hizo maravillosas promesas a Abraham, así como se las hizo a Noé en la enseñanza pasada. También a Abraham Dios le hizo promesas. Sigue diciendo la guía: la comunicación y relación que Jehová y el patriarca cultivaron constituyó una base sólida para las promesas de Dios hacia Abraham. Dios habló y prometió. Abraham, por su parte, recibió con beneplácito la revelación de los planes divinos y efectuó lo indicado por Jehová. Y fuese Abraham como Jehová le dijo, y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Génesis 12, 4, 7. Bien, ahí nosotros estamos viendo cómo los planes de Dios se fueron cumpliendo. Como Dios le había dicho, así se irían cumpliendo. Incluso le prometió que les daría la tierra prometida. La tierra. Dios hizo promesas a Abraham en cuanto a territorio también. Sí. Incluso ahí en Génesis 15 vemos nosotros, Génesis 15:7. Génesis 15 dice: y díjole: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Génesis 15:7. Entonces Dios le dijo a Abraham que sus descendientes recibirían la tierra prometida, lugar en donde se establecieron el pueblo de Israel después que Dios lo liberó de la cautividad en Egipto. Nosotros ya sabemos esa historia. ¿En qué consistiría esta bendición que se extendería a todo el mundo? Bueno, eso, o sea, Dios le dio a ellos la tierra prometida, pero no solamente al pueblo de Israel, sino que esta bendición que les dio a ellos física también sería de manera espiritual, que se extendería a todo el mundo, hablando del pueblo de Israel. Ahí nosotros vemos en Génesis 49:10 que le dice el Señor a Abraham: no será quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. Génesis 49:10. Entonces se le prometió a Abraham la tierra prometida, que fue la que ya conocemos: Israel, Jerusalén y todas las 12 casas que les fueron a todo el pueblo de Israel. Se los compartieron en partes todo Israel. La nación de Israel fue una nación grande y numerosa en la tierra, pero de ellos saldría o se extendería a todo el mundo otra bendición. Todos los pueblos y naciones se beneficiarían de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Allí en Génesis 49 podemos leer esto. Génesis 49:10, que acabamos de leerlo.
las bendiciones prometidas a los dos hijos de Jacob, las mismas bendiciones que Dios le prometió a Abraham, pasarían a sus nietos y tataranietos. La mayoría de las promesas eran de una naturaleza física, es decir, que sus descendientes serían de manera física. Sin embargo, uno de los tataranietos de Abraham, Judá, recibió una promesa especial. A él se le prometió, como leí ahorita en Génesis 49:10, que no sería quitado el cetro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. El cetro simboliza realeza, que finalmente de allí de Judá, simbolizando la realeza, de allí saldría el Mesías, y no se apartaría de la descendencia de Judá hasta que viniese Shiloh, es decir, que ellos seguirían reinando espiritualmente, tendrían el cetro en Judá, ellos tendrían la promesa de que de allí de Judá saldría el Mesías. Dice, no, y a él dice, no se quitará el cetro hasta que venga el Mesías, o Shiloh significa Mesías, o que venga el Mesías. Este es un término que se refiere al Mesías. Los profetas posteriores, nosotros vemos ahí, confirman en Isaías 11, versículos del 1 al 5, nos dice que el Mesías saldría de la tribu de Judá. Se nos dice que el Mesías vendría de uno de los descendientes de Isaí, padre de David, quien era descendiente de Judá. También en Mateo capítulo 1 y en Lucas capítulo 3 podemos leer ahí, cuando ustedes tengan tiempo, jóvenes, la genealogía o la descendencia de Jesús a través de José y María. Ambos muestran que él descendía de Judá. Ahí se nos muestra toda la genealogía, la secuencia desde Judá hasta el Señor Jesucristo, pasando por todos los reyes. Entonces no se quitaría el cetro, la realeza seguiría ahí en pie, y por eso se dice que a Jesús, cuando le pedían un favor los ciegos, le decían Jesús, hijo de David, porque era descendiente físicamente por linaje humano, descendencia de David. Y también allí en Romanos capítulo 15-12 se nos muestra que la ascendencia humana de Jesús estaba en Judá. Claramente entonces vemos una de las promesas que Dios le hizo a Abraham era la del Mesías como nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces este Shiloh o Mesías traería finalmente la bendición para toda la tierra. Por él todas las familias de la tierra son benditas. Bien, vamos a seguir leyendo. Las promesas de Dios para Abraham fueron precisas y amplias. Además de ofrecerle bendición y una incontable generación, le prometió una extensa tierra, lo cual ya dije. Y Jehová dijo a Abraham: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el Aquilón, y al mediodía, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre, y haré tu simiente como el polvo de la tierra. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la tengo de dar. Génesis 13, 14, 17. Hablando de la tierra prometida, de donde ahí fueron benditas las 12 tribus de Israel, dándoles el Señor esa tierra. Claro que después de que los sacó de Egipto, Dios los bendijo con esta promesa. Quizás Abraham ya estaba muerto, pero Abraham creyó por fe, y ese era un distintivo muy especial de Abraham. Abraham, aunque no vio muchas promesas, él sabía que Dios iba a cumplir lo que le había prometido. Entonces, nosotros vemos cómo Dios le está otorgando bendiciones a Abraham.
muchas promesas que le hizo están o se iban a cumplir. Abraham las vio por fe, y muchas de ellas las vio personalmente en el nacimiento de su hijo Isaac, que era su simiente, y de esa simiente saldrían más simientes, y así sucesivamente hasta llegar a la simiente más especial que sería Cristo. Bien, pero ¿qué rasgo espiritual de Abraham era tan importante para que recibiera las promesas de Dios? O sea, ¿qué hacía que Abraham recibiese las promesas de Dios? Bueno, pues lo que Abraham tenía, o lo que nos enseña aquí el párrafo, vamos a leerlo para que veamos. Dice: Jehová le declaró a Abraham cómo sería originada su descendencia. De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí tendrá un hijo Sara tu mujer. Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18, 10, 14. Garantizando así la certidumbre de su dicho. Entonces el Señor refrendó su determinación de bendición para el patriarca, por ser leal y obediente a su llamado. Aquí es donde se distingue a Abraham. El Señor le refrendó, es decir, le comunicó su determinación de bendición para el patriarca, por ser leal y obediente a su llamado. Dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham y dijo: por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, refiriéndose a Isaac, bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos pues allí cómo este párrafo, la guía nos está diciendo cuál fue la razón por la que Dios le hizo promesas y le notificó y le comunicó todas esas bendiciones que le vendrían a Abraham. Eso lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque aquí donde en el párrafo dice: por cuanto obedeciste a mi voz. Quiere decir que el rasgo que definía a Abraham era la fe. Abraham es el padre de la fe de todos nosotros como cristianos. Vamos ahí a Romanos 4:20, fíjense lo que dice Romanos 4:20. Tampoco, hablando de Abraham, dice: tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Bueno, entonces vemos aquí en la escritura, dice San Pablo en Romanos, que Abraham estaba plenamente convencido de que todo lo que había prometido Dios era también poderoso para hacerlo. Entonces la fe se convirtió en una parte integral del carácter de Abraham. Él estaba seguro de que Dios cumpliría sus promesas. Dios vio la fe de Abraham, la veía desde antes, ya conocía a Abraham, y la vio cuando la cumplió como justicia. En otras palabras, aunque Abraham estaba él plenamente convencido, aún desde antes que las cosas se cumpliesen, Dios lo tomó como un hombre justo porque creía profundamente en el Señor y sabía que el poder de Dios haría todas esas cosas aunque él no las viera, porque lo que le prometió, obviamente pudo haber dicho: bueno, pues mi simiente y muchas familias en la tierra van a salir de mí. ¿Cuántas generaciones tienen que pasar para que yo vea esto? ¿Voy a ser eterno? Claro que no. Pudo haber pensado él que no iba a ser eterno, pero sabía que se cumpliría la palabra de Dios y que todas las promesas de Dios y las bendiciones de Abraham pasarían. A todo el mundo sería bendito en la simiente de Abraham. Bueno, ¿por qué Dios decidió darle a Abraham
notificarle y bendecirlo de esta manera. ¿Y por qué no escogió a otro del tiempo de Abraham? Bueno, pues nosotros vemos allí en Génesis 18:19 cuál fue la razón por la que el Señor lo escogió o le dio esas bendiciones. Génesis 18:19 nos dice por qué. Fíjense bien. Génesis 18:19 dice: le dijo Jehová a Abraham, porque yo lo he conocido. Un versículo antes, el 18, dice: habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, el Señor sabía de antemano, aunque Abraham todavía no lo había hecho, pero en el transcurso de su vida fue cumpliendo y obedeciendo todo lo que Dios le pedía, y Dios desde antes ya había sabido y había conocido que era lo que iba a hacer Abraham. Dice: yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Entonces, esto fue la razón por la cual Dios decidió mostrarle o notificarle sus planes a Abraham. Su descendencia, dice la Escritura, que fue grande como las estrellas del cielo, y dará de tu descendencia será tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. Porque Abraham oyó la voz de Jehová y la obedeció. Bien, estos pasajes nos dicen que Dios le dio a Abraham las promesas por su fe, una fe que era evidente en sus actos de obediencia, debido a que él tenía una confianza plena en Dios. Procuró con todo su corazón hacer lo que Dios le había ordenado. Además, sabemos por la Escritura que Abraham enseñó fielmente a sus hijos para que siguieran el camino de vida de Dios, el camino de la vida. Y toda su descendencia, nosotros vemos cómo Israel eran fieles a Dios. Si bien es cierto, desobedecieron algunos, pero siempre hubo fieles. Todo Israel sabía quién era Dios, y por eso Dios lo eligió a él, porque sabía que su descendencia traería el conocimiento, y hasta el día de hoy muchos conocen a Abraham como padre de la fe de ellos y también de nosotros. Bien, entonces, todo lo que Dios le había prometido a Abraham también se cumplió en sus descendientes, o sea, el pueblo de Israel y todos los que surgieron de las simientes futuras, hablando de las simientes físicamente y no de la espiritual. Ahorita vamos más para allá. Hablando allí en Hebreos 11:13 nos dice que todos ellos vieron. En Hebreos 11 nos dice lo siguiente. Vamos a Hebreos 11, fíjense bien. Hebreos 11, capítulo 13, dice así, versículo 13, perdón. Dice, hablando de Abraham, Hebreos 11 al 13, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla de la mar. Conforme a la fe, dice, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Bueno, estos versículos bíblicos nos muestran que ellos muchas promesas no las vieron. Todo ellos, solamente Abraham vio y Sara
parte de las promesas, pero no lo que vendría a futuro, a ser una bendición para todas las gentes de la tierra. Entonces, ¿cuándo Abraham recibirá las promesas que Dios le prometió? Porque ahí se nos está explicando cuándo ellos alcanzarán. Bueno, no las vieron, sino que las miraron de lejos, dice la Escritura, creyéndolas y confesándolas. Y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Pero, ¿cuándo van a recibir esas promesas? Bueno, según el versículo 39 y 40, dice: y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Bien. Los verdaderos creyentes en Abraham, las promesas de Abraham, principalmente las que serían benditas todas las gentes de la tierra, ahora la descendencia de Abraham, allí San Pablo en Gálatas, Gálatas 3:16 dice lo siguiente. Gálatas 3:16. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjense bien aquí lo que está diciendo, jóvenes. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es decir, que una de las promesas que Dios le hizo a Abraham sería que todas las familias de la tierra serían benditas en Abraham. Aunque Abraham no las vio a futuro esas promesas, sabría Abraham que se cumplirían por fe. Las creyeron y las miraron de lejos. Y ahora se están cumpliendo todas estas promesas en nuestros ojos. Hoy nosotros, jóvenes, tenemos esta promesa de que todas las familias de la tierra son benditas en Cristo Jesús. Porque aquí nos está diciendo San Pablo. Aquí dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Hablando, dice, no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, como dije hace unos momentos, que de Abraham surgió la tribu de Judá y de Judá salió el Señor Jesús por las genealogías. Entonces, al nacer Cristo, nosotros sabemos que la Escritura nos dice que cuando el Señor Jesús nació, que todas las tinieblas serían quitadas. Nos dice que cuando vino el Cristo, muchas gentes serían sanadas, curadas y sacadas de las tinieblas a la luz de Cristo. Y la bendición sería para todo el pueblo y para todas las naciones, porque os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. En referencia a los que creyesen en Cristo, pero esta bendición es para todo el mundo. Claro que no todos creen, pero todos ahorita, si quieren ser hijos de Abraham o descendencia de Abraham espiritualmente, tienen que creer en Jesucristo para que seamos tomados como hijos de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Quiere decir que si nosotros creemos en Cristo, estamos dentro de la promesa, pero todas las gentes tenemos esa misma esperanza por Cristo Jesús. Sí. Nosotros, jóvenes, en estos tiempos somos los descendientes espirituales de Abraham. Él es nuestro Padre en la fe. Él no nos está viendo porque ya está muerto, pero él sabía a futuro que se cumpliría. Y obviamente nosotros, como somos verdaderos cristianos, somos los verdaderos descendientes espirituales de nuestro Padre Abraham, porque él creyó por fe. Y nosotros también hemos creído por fe. Fíjense bien, nosotros como
descendientes de Abraham y creyendo en el Señor Jesucristo, somos tomados en cuenta en esta promesa, nosotros tenemos que mostrar también una vida que sea agradable delante de Dios, como lo fue Abraham en su momento. Muchas cosas Abraham no las vio, y nosotros también no hemos visto muchas cosas que Dios nos ha prometido en estos tiempos. En estos tiempos, a nosotros, ya que tenemos la bendición o la promesa que se le hizo a Abraham de ser hijos de Dios y hijos de Abraham por medio de la fe espiritualmente, nosotros tenemos que cumplir también una fe como la fe de Abraham. Hay cosas que nosotros no hemos visto a futuro y que ya están próximas a cumplirse. La llegada de nuestro Señor Jesucristo ya está por venir, y nosotros tenemos que activar nuestra fe, jóvenes, ser dinámicos en este sentido, es decir, que siempre haya una comunicación, porque nosotros sabemos que la enseñanza o el tema general de estas lecciones es tratando con Dios. Ese es el tema general, tratando con Dios. Entonces, nuestra unidad 1 es comunicación y relación con nuestro Dios. Nosotros tenemos que llevar esa fe, creer en Cristo, de creer en Cristo, a niveles dinámicos. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos que estar cultivando esa comunicación con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra de Dios, por medio de escuchar la palabra de Dios. Todo esto, jóvenes, a nosotros nos va a servir para incrementar nuestra fe y que creamos en cosas que no hemos visto y que van a suceder presto y que ya están por llegar, y por ende la promesa de Abraham se está cumpliendo. Todos los que crean en Jesús son parte de la promesa, pero tenemos que cumplir o obedecer como lo hizo Abraham, nuestro padre en la fe. Fíjense bien lo que dice ahí Santiago 2, 20 y 26. Nos explica cómo debe ser nuestra fe. Santiago 2, 20, 26. Fíjense, Santiago 2, 20 al 26 dice: Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras, y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió los mensajeros y los echó fuera por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, jóvenes, es muerta. Quiere decir que si creemos en el Señor Jesucristo, tenemos que obrar como Abraham. Abraham, Dios le pidió en parte de esas promesas, y que aún no se habían cumplido, le dijo: dame tu hijo, a tu único hijo Isaac que tienes. Ve al monte More y sacrifícamelo allá. Y Abraham no titubeó. Él sabía que de las piedras le podría dar un hijo. Sin embargo, llevó a su hijo, tomaron lo necesario para hacer un sacrificio y matar a su hijo, sacrificarlo para Dios. Sabemos la historia, que Dios no lo dejó matar a su hijo y sacrificarlo a Jehová, porque Dios no pide sacrificios humanos. A Dios le agrada más otro tipo de sacrificios, el sacrificio de la obediencia, de obrar, de tener fe en el Señor, de creer todo lo que Él nos dice y hacer su voluntad santa y sublime. Y si nosotros cumplimos estas cosas que Dios nos demanda, entonces también tendremos la misma dicha que tuvo Abraham, ser llamados amigos de Dios, y que Dios nos tome en cuenta para estos últimos tiempos, ser útiles de algún modo
o de otra manera, para las gentes que están en tinieblas, que no tienen a Cristo en su corazón, nosotros ser una vía o un canal de Dios, de luz, para que podamos llegar a esas gentes y ser utilizados de manera sublime. Porque nosotros, jóvenes, en el caso de ustedes, que están jóvenes, están creciendo constantemente en la fe y tienen que ustedes cultivar esa fe, pero tienen que orar, tienen que poner parte de ustedes un esfuerzo físico, incluso un esfuerzo espiritual. Como ya leímos, la fe sin obras es muerta. Tenemos que obrar, tenemos que hacer lo que Dios nos demanda, y así de esta manera nosotros también seremos justificados delante de Dios y recibiremos las promesas que le hizo a Abraham y otras que Dios nos ha hecho que están por venir. Entonces, cuando ejercemos nosotros de manera adecuada la fe, entonces automáticamente, jóvenes, nosotros establecemos una relación muy cercana y estrecha y un compañerismo especial con Dios, y esto hará que todos nosotros seamos bendecidos, no solamente así como Abraham y su descendencia físicamente hablando, Israel, tuvieron las bendiciones. Nosotros también somos un Israel espiritual y tenemos las mismas promesas que tuvo Abraham y su descendencia física. También nosotros, como descendencia espiritual de nuestro padre Abraham, también tenemos bendiciones terrenas y espirituales. Solamente basta que nosotros pongamos nuestra fe y alcanzaremos las promesas, así como las alcanzó Abraham, nuestro padre, en la fe. Bueno, jóvenes, en sí esta es la enseñanza. Espero en Dios que esto nos sirva de algún modo para nuestro crecimiento espiritual. La fe de Abraham nos enseña muchas cosas, jóvenes. Sin embargo, hablo solamente esto en relación a lo que la lección de hoy nos tocaba, las promesas de Dios a Abraham. Bueno, jóvenes, esto es todo. Dios los bendiga, Dios los guarde. Espero en Dios que cuando tengan tiempo escuchen estas enseñanzas, y si llegaron hasta este punto, bueno, pues Dios los bendiga, porque eso indica que hay en ustedes un interés de acercarse más al Señor, que les preocupa la vida espiritual de ustedes. Si llegaron hasta este punto del video, jóvenes, o de esta enseñanza prácticamente que voy a subir a YouTube, pero indica que si ustedes llegaron hasta este punto, que están cultivando su fe, su amor por Dios, y que quieren realmente salvarse. Así que yo también deseo eso, y juntos caminemos agradando a nuestro Señor, para que las promesas que Dios nos ha hecho en estos tiempos también se cumplan en nuestra vida, y no solamente en Abraham, sino también su descendencia, que somos nosotros, por la fe de Abraham nuestro Padre. Dios nos bendiga y Dios nos guarde.